que todo tiene un propósito de parte de Dios a nuestras vidas, y el que podamos estar reunidos hoy es una gran bendición del Señor, porque si usted ve las noticias, ve las redes sociales, hay mucha gente que hoy no amaneció con la vida. Hay mucha gente que incluso están en este momento en los hospitales, están encamados, están debatiéndose entre la vida y la muerte. Están pidiendo a Dios, Dios, dame la oportunidad de salir de aquí. Y dicen, y si salgo de aquí vivo, te voy a seguir. Y cuando hacemos promesas a Dios, eso es bueno, pero hay que cumplirla. Porque muchas veces hacemos las promesas y cuando ya Dios en su gracia nos sanó, nos dio lo que nosotros le pedimos a Dios, y una vez recibido nos olvidamos de Él. Pero yo en esta tarde, yo le animo a que no sea usted ese tipo de persona, sino que venga Dios conforme a su gracia y le pida al Señor que Él le ayude. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por darnos este privilegio, Señor, de poder estar aquí alabando y exaltando tu santo nombre. Señor, que tu palabra en esta tarde esté edificando nuestras vidas. Ciertamente dice la misma que ella es espíritu y es vida. Y cada vez que escuchamos la palabra, oímos la palabra, recibimos vida, recibimos llenura del Espíritu Santo, porque la palabra también es espíritu, Señor. Llénanos hoy a través del mensaje, Señor, de tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a dar la última parte, que es la número 4 de la serie que le hemos puesto Retos de Interpretación. Porque es importante saber interpretar correctamente la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando se da una interpretación fuera de lo interpretado que es la Biblia, podemos confundir a la gente que nos oye. Y para dar una correcta interpretación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escudriñar la Biblia, porque la Biblia ya está interpretada, ya no necesita otra interpretación. Y para eso necesitamos tiempo, necesitamos esfuerzo, necesitamos disciplina. Porque es como todo deporte, todo oficio, si no hay disciplina, no podemos avanzar. Se dice que en cuestión de lo que vayamos a hacer, el 2% o el 8% es la capacidad o el don que usted trae. Lo demás es la disciplina que usted le meta al deporte o a la música o a cualquier otra cosa que usted quiera aprender. Retos de interpretación. Y el propósito de hoy es quitando capas de ignorancia espiritual. ¿Qué sucede cuando la vista humana empiezan a salir cataratas en los ojos? ¿Verdad? Esa catarata nos impide mirar, observar de una manera clara el objeto. Y para eso, ¿qué necesitamos? Ir con el oftalmólogo, el especialista, para que nos haga una operación en la vista y así poder quitar esa nube, esa catarata que nos está impidiendo mirar bien. Muy bien. Ahora, hablando en lo espiritual también, para que todas esas capas de ignorancia espiritual sean quitadas, el único recurso en el cual tenemos que ir es a la Biblia, es a la palabra de Dios. No con el psicólogo, no con otras dependencias, solamente la palabra de Dios. Y dice Hebreos capítulo 2, vamos a leer desde el 1 para agarrarle el sabor. Dice así, en el nombre de Jesús: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y hoy vamos a escudriñar, vamos a deshojar el versículo 4, porque ya
miércoles pasado hemos hecho con el 1, el 2 y el 3. Dice el 4, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, de acuerdo a lo que veíamos en el versículo 1, nos podemos hacer una pregunta. ¿Nos hemos esforzado? ¿Por qué esa pregunta? Porque dice el versículo 1 que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la pregunta es, ¿nos hemos esforzado a poner diligencia a las cosas que hemos oído? ¿Hemos puesto atención a la palabra de Dios? Ahora, si no nos hemos esforzado por poner atención a la palabra de Dios, de seguro que usted se puede deslizar. En otras palabras, usted se puede desviar. Hoy muchos cristianos andan desviados porque han hecho caso omiso al mensaje de la palabra de Dios. Hay una sentencia que dice que si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y que toda transgresión y toda desobediencia recibió un pago, una disciplina. La pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pero hoy estaremos viendo especialmente el versículo 4, porque también hay una confusión tremenda en este versículo 4, que dice, testificando Dios con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, este mensaje de salvación que los apóstoles proclamaron después de la ascensión del Señor, recibió un respaldo, recibió un testimonio divino. Ahora, ¿cómo fue ese testimonio? Dice el versículo 4. Dice que Dios iba con ellos. ¿Quiénes ellos? Los discípulos. Dios se les unió con ellos, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según la gracia de Dios, dice que quienes los discípulos anunciaban, testificaban, anunciaban el evangelio de la gracia, el Señor hacía milagros. ¿Por qué hacía los milagros el Señor? Dice que era para confirmar el evangelio, porque en ese tiempo aún la Biblia no estaba escrita. En ese tiempo la Biblia aún no estaba lo que hoy llamamos Biblia y que todo cristiano la trae en su mano o en su teléfono. Pero antes, la única manera para creer lo que los apóstoles estaban predicando era a través de los milagros que Dios hacía, Jesús hacía a través de los discípulos. Cristo dice que les acompañaba. El Cristo resucitado actuaba juntamente con ellos, con sus testigos, conforme a su promesa. ¿Cuál fue la promesa que Jesús dio a los discípulos? Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús iba con ellos. Y Jesús era el poder, era el que hacía los milagros a través de los discípulos. Y las evidencias de ese respaldo que fueron, dice la Biblia que fueron prodigios y diversos milagros que los predicadores del evangelio lo hacían en el nombre del Señor. Vemos que el ministerio evangelizador de Jesús estuvo rodeado de prodigios y señales que hacía. Podemos preguntarnos, ¿por qué en estos tiempos predicamos
y no hay milagros como había en ese tiempo. Meses atrás dimos una serie muy completa con respecto a esto, el por qué. Pero hoy vamos a ver un poquito de eso. Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de ¿quién? Por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora muchas veces, mucha gente dice, yo quiero que los hermanos oren por mí para que hagan un milagro. No, el hermano no hace ningún milagro, ¿eh? El que hace el milagro es Cristo, es Dios. Pero Dios, así como usó a los discípulos en esos tiempos, Dios también hoy, si Él quiere, cuando oramos por un enfermo, si Dios lo quiere sanar, ¿qué hace Dios? Dios lo sana. Pero no lo sana el hermano que ora, ni el pastor. El que sana es Jesucristo. Ahora, de esta forma, Dios en ese tiempo respaldaba el mensaje, la predicación que los discípulos daban por medio de estos prodigios y señales. El Señor dice que autentificaba a los mensajeros. Y estas mismas señales que había hecho Jesús, ahora también las hacían también aquellos discípulos de Jesús que proclamaban el mensaje del mismo evangelio que el Señor Jesús había predicado. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué en estos tiempos al predicar no hay milagros como en esos tiempos? Le voy a dar una parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la Biblia en nuestras manos. Hoy el mensaje de Dios está completo. La revelación de Dios está totalmente completa y ya no hay nuevas revelaciones. Ahora yo no necesito que Dios haga un milagro para que la gente pueda creer que lo que estoy hablando es el evangelio del Señor Jesús. Pero en esos tiempos, según la Biblia y lo que hemos escudriñado, es que esos prodigios Jesús los hacía, los discípulos obraban ahí para confirmar el evangelio. Dice que esas señales hechas por los apóstoles y predicadores del evangelio en los primeros tiempos de la iglesia indicaban el origen del mensaje, que ese mensaje que ellos hablaban era un mensaje divino, como había ocurrido antes con Moisés, donde las señales que acompañaban a Moisés autentificaban que el mensaje de Moisés procedía ¿de quién? De Dios. Cuando Faraón Dios endureció su corazón y dijo, no, ustedes le van a seguir siendo esclavos aquí. Y dijo a Moisés, mira, Dios dice que dejes ir a su pueblo, porque si no lo dejas ir, Dios va a actuar. ¿Y qué hizo Faraón? No quiso creer. Miren lo que dice Éxodo capítulo 7, versículo 3. Dice, y yo, ¿quién yo? Dios, dice, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios hizo señales en ese tiempo. Y luego Éxodo 8:19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mire, hoy en esos tiempos, los hechiceros de Faraón, cuando Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente, ¿qué hicieron los hechiceros de Faraón? Hicieron lo mismo, hicieron una magia. También se convirtió la vara en una serpiente. ¿Pero qué sucedió? La serpiente de la vara de Moisés se devoró a la serpiente del hechicero. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Ahora mucha gente hoy,
Por eso la Biblia dice que para creer el evangelio no necesitamos milagros. ¿Por qué? Porque ya la revelación está escrita en la Biblia. Hoy en muchos lugares hay milagros. Pero la pregunta es, ¿esos milagros son de Dios? Si queremos saber si son de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. Hoy, Satanás puede hacer milagros también. Y él también ha hecho milagros. Pero esos milagros son falsos. Entonces, ahora en estos tiempos, según la palabra de Dios, yo no voy a predicar el evangelio rogando o forzando a Dios que haga un milagro para que la gente crea al evangelio. No, porque la Biblia dice que el que viene a Cristo ahora es por gracia, porque Cristo lo trae, porque el Señor lo trae al Señor Jesús. Y dice el Señor, todo aquel que el Padre trae a Jesús, Jesús no lo echa fuera. Ahora, de la misma manera, Jesús, Él como señales que haría, estaba profetizado desde antes que Él naciera. Isaías 35, 5 y 6, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Pero la pregunta es, sigue siendo, a ver hermanos, ¿por qué hoy no hay milagros? Dice que los ojos de los ciegos serían abiertos. Y hoy hay muchos ciegos. Y hoy vamos y predicamos el evangelio. ¿Y sabes qué? Y se ora por el ciego, pero el ciego no recupera la vista. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios en estos tiempos, hermano, escuche esto, no es el de hacer milagros. El propósito de Dios de enviar a Jesús al mundo es de salvar al pecador. Dios primeramente quiere sanar el alma espiritual del hombre que está enfermo, porque anda sin Dios y sin esperanza. Ahora, cuando Dios te salva, y si Él en su gracia, Él quiere sanarte de una enfermedad, escucha esto, Dios es soberano y Él lo puede hacer. Y ahí eso decimos que los milagros no han cesado, no terminan, pero no están como en los tiempos cuando los apóstoles vivían y predicaban el evangelio. Los milagros se daban en aquellos tiempos en abundancia por la razón que hemos hablado, porque la escritura, aún la Biblia, no estaba escrita. Dice Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Una profecía que ya se cumplió cuando el Señor Jesús vino. Ahora Jesús evidenció su deidad por medio de señales. Y esa fue la prueba que dio a Juan del Bautista cuando este profeta estaba en la cárcel, envió a sus discípulos para preguntarle si era el que había de venir o tenían que esperar a otro. Vamos a verlo. Evangelio de Mateo, capítulo 11, por favor. Versículo del 2 al 6, dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo: id
y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. El 6. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Pero dice aquí el versículo 5. Y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Quiénes pobres? ¿Pobres en dinero? ¿Que no tienen una casa, un auto, ni trabajo? No. Son los pobres en espíritu. Ahora, ¿quiénes son esos pobres en espíritu? Que reconocen que ellos de sí mismos no pueden hacer nada para ser salvos y que dependen solamente de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús dice que acompañó su palabra con obras que ponían de manifiesto la realidad de la predicación. Eran los milagros en aquel entonces donde confirmaban la palabra que los discípulos, los apóstoles, predicaban. Ahora, los discípulos de Juan, una vez cuando Jesús le dijo, fueron e informaron al profeta que estaba preso por Herodes, que lo que habían visto, dice que ellos eran testigos de cómo los ciegos recobraban la vista. Y según la Escritura, el poder, la facultad de Dios, ellos lo habían visto. Por eso algunos decían, si esto, dijo, si ¿quién Jesús no viniera de Dios, dice, nada podría hacer. La gente, los judíos, acuérdense que no querían a Jesús. Lo despreciaron. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero algunos decían, si no viniera de Dios, dice, nada podría hacer. Está en Juan 9:33. Ahora, la resurrección de los muertos también era evidencia de la omnipotencia del Señor en quien estaba la vida. En ese tiempo, para que la gente creyera al evangelio, era necesario que hubiera prodigios, señales, milagros por doquier, porque no conocían al dador de la vida. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién? ¿La luz quién? Jesús. Y Jesús como luz vino a este mundo. Los cojos que andaban ponían de manifiesto que el Mesías había sido enviado. Aquel hombre ciego que fue sanado por Jesús, que le lavó los ojos, le puso tierra, le escupió y lo lavó y lo mandó a lavar al estanque que estaba ahí. Cuando le preguntaron, ¿quién te sanó? Él dijo que era Jesús, un tal profeta. Y los fariseos dijeron, ese es un pecador. Pero dijo el ciego, yo no sé si él es pecador, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Hermanos, nadie puede hacer esas señales y esos milagros si no está Dios con él. Y Jesús era Dios mismo en la tierra. Era un hombre nacido de mujer, pero vivió como Dios, porque también era Dios. Y los cojos, los ciegos, daban testimonio. Y el profeta Isaías había anunciado que Dios mismo vendría. Y cuando Él viniera, dice, los cojos saltarían, los ciegos, sus ojos serían abiertos. Está el testimonio de cuando Pedro y Juan iban a orar al templo de la Hermosa. Y en la entrada dice que había muchos paralíticos, pero solamente a uno Dios se manifestó en su gracia. Y que
Dijo Pedro: mira, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó con ese paralítico, ese cojo? Dice que al momento se levantó y se fue con Pedro y Juan al templo, y lo vieron brincando, adorando al Señor allá. En estos tiempos, los milagros se daban por doquier. Pastor, ¿y por qué hoy no? Los enviados por Cristo en esos tiempos hicieron señales como respaldo al mensaje de salvación que ellos proclamaban. Pero ahora en estos tiempos, los milagros no son necesarios. Si Dios quiere hacerlo, bendito sea el Señor, Él lo puede hacer, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Pero los milagros no es el objetivo. No, el objetivo aquí es el mensaje de salvación, y que el pecador venga al Señor a través de la proclamación del Evangelio, que es la palabra de Dios. Y este mensaje que proclamaban y manifestaban la resurrección de Cristo, dice que seguía haciendo las mismas obras que Jesús había hecho en su vida terrenal. Y de esta manera no solo autentificaba el mensaje y la procedencia divina del mismo, que anunciaba que Cristo había resucitado, sino que demostraba la realidad de la resurrección del Señor, sin cuyo hecho no habría salvación. El hincapié, el propósito siempre es el mensaje de salvación. Por eso, en lo particular, nosotros aquí, las veces que hemos hecho alguna campaña, llevamos el Evangelio a las calles, nunca ponemos cruzada de milagro, o venga por su milagro, o venga por su sanidad. No, porque eso no lo ofrece la Biblia. Lo que ofrece la Biblia es salvación y vida eterna. Y es lo que tenemos que proclamar nosotros. Y si por ahí alguien está enfermo y él tiene fe y se ora por ese enfermo, y Dios en su gracia, Él lo sana, Él quiere hacer un milagro, Dios lo hace. Pero no es el propósito principal el milagro, sino la salvación. Dice Romanos 4:25, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, tenemos que enseñarle a la gente esto, que Cristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado, y todo aquel que es salvo por Cristo, un día que muera, dice que también será resucitado en el nombre del Señor. Volvemos a Hebreos 2:4. Dice, testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, el Espíritu Santo había descendido a la tierra, ¿para qué? Vino a sustituir al Señor que ascendió a los cielos y seguir la obra de Dios entre los hombres como vicario de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo no vino a hacer un show, como en muchos lugares, que dice, el Espíritu Santo ha caído, el Espíritu Santo me ha bautizado, y gritos y caídas, y dan un espectáculo. No, escucha esto. El Espíritu Santo no vino a eso. El Espíritu Santo vino para continuar la obra de salvación del Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino para redarguir al pecador, al hombre que es un pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados. A eso vino el Espíritu Santo. Y cuando Él vino, dice, repartía dones conforme a las necesidades de la iglesia.
entre los que estaban también los de señales y milagros. 1 Corintios 12:10 dice: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 29 hace una pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Hermanos, estamos tan mal en la interpretación de la palabra de Dios que hoy todavía algunos ministerios, algunas congregaciones todavía tienen apóstoles en sus iglesias, todavía tienen profetas en sus iglesias. Y aquí ya hemos enseñado, ¿verdad?, de que los apóstoles, el último apóstol fue el apóstol Pablo, y que de ahí hay ciertos requisitos para alguien que quiera ser apóstol. Le voy a decir nomás uno, son tres. Uno de los requisitos para el apostolado es ser que haya sido testigo ocular de Jesús, que hubiese andado con Jesús, que hubiese comido con Jesús, que hubiese sido testigo ocular de la resurrección de Cristo, que haya estado ahí. Y la pregunta es, de todos los hoy que se dicen apóstoles, ¿anduvieron con Jesús? ¿Vieron a Jesús con sus propios ojos en persona? ¿Comieron con Jesús? Pero ¿por qué hoy hay este revoltijo a la francesa? Por lo mismo, porque no ponemos empeño en escudriñar la Escritura. Entonces, yo le pregunto, a ver, que llamen a un apóstol y que vaya a los hospitales y que ore por los enfermos, a ver si sanan. ¿No lo hay? Invita a su apóstol, diga: apóstol, vamos al Vicente Guerrero, hay mucho, vamos nomás a la sala intensiva. Hay como 20 y están ya muriéndose. Porque dice la Biblia que los apóstoles tenían todas estas cosas. Invítelo. Dígale: apóstol, venga a Acapulco y vamos a orar por todos los enfermos para que ellos se levanten. Y usted va a comprobar que ya no es así. Entonces la acción del Espíritu Santo era soberana, según su voluntad. Dice 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero, dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Alguien dirá: oye, Señor, ¿por qué no me das el don de hacer milagros, no? Pues para tener, pues, fan, ¿no? A ver cuántas visitas me dan en el YouTube, en el Facebook. No, antes no era así. Cuando el Señor repartía estos dones, sino dice que todo era conforme la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, de acuerdo a la teología bíblica, repito esto, ¿qué es la teología bíblica? La teología bíblica habla del pensamiento de Dios. Y de acuerdo a la teología bíblica se entiende que algunos de los dones no están operando hoy. Lo diré de otra manera. De acuerdo a la teología cristiana bíblica se entiende que algunos dones
de los dones no están operando hoy. Esto no quiere decir que no existen, Están. Ahí están. Pero no están operando. Un ejemplo. Ahí tengo dos saxofones. Un sax alto y un sax tenor. Ahí están. ¿Están operando? No. Para que suene, ¿qué necesito? Ir y... Solamente así opera. El Espíritu Santo, o sea, los dones están ahí. Esos dones están ahí. Pero no están operando. Oiga esto. El Espíritu Santo puede darlos a cuando quiera, como quiera y a quien Él quiera. Pero como decíamos, algunos de los dones no están operando en estos tiempos. Con esto no quiere decir que porque no están operando, Dios no va a hacer milagros. Dios puede hacer que uno de estos dones opere con alguien, porque Él es Dios. Si Él quiere hacer un milagro, Él puede poner en acción el don de sanidad, el don de milagro. Pero que sea necesario, no. La teología, el pensamiento de los hombres y su posición frente a los milagros y señales prodigiosas muchas veces están posesionados al pensamiento que tienen un criterio humano, que pretenden o desean que el Espíritu Santo haga lo que ellos quieren y casi hasta obligarlo que así sea. Lo diré en otras palabras. Algunos están en el partido o del lado considerando o piensan que si no hay prodigios, si no hay señales, dicen ellos, no hay presencia del Espíritu Santo. Y otros, en un sentido contrario, dicen, no, es que si no hay algarabía, si no hay una manifestación así de lo que yo sienta aquí, no hubo presencia del Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. La promesa de Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto habla de su presencia en mi vida todos los días. Jesús jamás dijo, yo les prometo que me van a sentir todos los días. Él no dijo eso. Pero muchos cristianos, para creer que la presencia de Dios está ahí, quieren sentirlo. Y no es así. No es así. ¿Quién puede decirle al Espíritu de Dios lo que está vigente y lo que no está? La vigencia o no de un don es la facultad del Espíritu que lo da. Si Él quiere obrar, Él lo puede hacer. Por eso les decía, hermanos, ¿por qué hoy no hay milagros como en esos tiempos? ¿Por qué no lo hay? Porque la Biblia dice que en ese tiempo los milagros se daban a montón de milagros, porque eran los que confirmaban la palabra. Y de acuerdo a la teología sistemática, se considera que algunos dones, como decíamos, no están en operación. Ponga atención a esto.
nunca podemos o debemos afirmar que ellos no existen. No. Ellos existen, como decíamos, pero no todos están en operación. Existen, pero sin estar operando como antes que se completara el canon. Ahorita todo mundo tiene una Biblia. Si usted quiere conocer más de Dios, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra. ¿Quiere usted oír una palabra de Dios? Vaya a la Biblia. Si la tiene en audio, ponga el audio, ponga cualquier libro de la Biblia y Dios le va a hablar. Por ejemplo, hay quienes exigen al Espíritu que se manifieste en sanidades, milagros, lenguas, etcétera. Como la que dijo, no aceptamos un no por respuesta. Cuando oraron por el hermano Melgar, que tenía cáncer, y dijo una de las que estaba ahí ministrando, dice, no aceptamos a Dios un no por respuesta. Imagínese usted. Hay grupos o ciertos grupos que llegan al extremo de pretender que el Espíritu haga un espectáculo de ilusionismo y como algo de magia, haciendo cosas que nunca hizo antes ni están reveladas en la palabra de Dios. Dice el versículo 4 de Hebreos 2, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, este texto que consideramos debe hacernos reflexionar en el sentido de que el Espíritu Santo es poderoso para obrar y Él obra sin importar, escuche, sin importar el tiempo y cuando Él quiere. Yo ahí camino. Yo predico el Evangelio, yo llevo el Evangelio, le predico el Evangelio a la gente. Y cuando yo oro por los enfermos, digo, Señor, que se haga tu voluntad en él. Que si tú lo quieres sanar, tú lo vas a sanar. Pero no es la prioridad la sanidad física, sino la sanidad espiritual, en la cual la salvación. Pero mire, no es menos cierto que las señales pueden variar en el tiempo y han de mantenerse como hechos visibles que testifican la realidad de un mensaje de salvación que transforma. Yo he sido testigo ocular de milagros, pero eso no me lleva a volverme loco o decir, pues que en cada servicio tiene que haber un milagro. No, me gustaría que en cada reunión un pecador viniera a Cristo, porque ese es el propósito. En nuestros días, la señal más importante para testimonio al mundo es la genuina transformación de las vidas de los creyentes. Esa es la señal más importante, el testimonio más importante al mundo. Que a usted lo conozcan como un verdadero creyente, que lo conozcan como un verdadero cristiano, que la gente glorifique a Dios, que digan, yo conozco a ese muchacho como era, perdido, drogadicto, pandillero, marihuano, y mira, ahora ese es el milagro más grande. Hombres y mujeres que vivimos en este mundo perdido y corrupto, somos ahora transformados en creyentes, en seguidores de Jesús, que manifiestan santidad de vida y compromiso de amor.
Sin señales de poder en la transformación en nuestras vidas, no hay mensaje poderoso del Evangelio que prueba o que pueda impactar en el mundo. No, incluso puede haber hasta milagros, pero la gente no se convierte por el milagro. Se convierte por el poder de la palabra de Dios, por el Evangelio, donde hogares deshechos, matrimonios fracasados, creyentes sin ética moral, conforme a la palabra, ahora son un verdadero testimonio para quienes oyen palabra que anuncian un evangelio transformador. Iglesias en conflictos, falta de comunión entre hermanos, incluso donde dicen que hay milagros, las iglesias están en conflictos, se están peleando entre ellos mismos, no hay comunión entre ellos. Se practica el exclusivismo y sectarismo. Son otras tantas cosas como manifestaciones negativas que restan credibilidad al mensaje poderoso para salvación que transforma a los hombres y hace de todos los cristianos hermanos que se aman en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Y es lo que tenemos que predicar. Salvación y arrepentimiento. La sangre de Jesús. Estar buscando grandes señales, milagros y portentos. Hermanos, esto quita la atención primaria a la señal principal. ¿Cuál? De una vida transformada a la semejanza de Jesús por el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos buscar. Y quiero dar esta conclusión. El escritor de Hebreos cierra la advertencia solemne, llamando a los creyentes a reflexionar sobre su posición con el Evangelio de una salvación tan grande. La pregunta es, ¿estamos comprometidos con el mensaje? ¿Lo hacemos personal? ¿Vivimos conforme a sus demandas? Dice que cualquier desliz en relación con una salvación tan grande puede acarrear la acción disciplinaria de Dios. Que lo mismo ocurrió con mensajes más limitados que fueron dados por los ángeles y por los profetas. Ahora esta es una solemne advertencia para cada uno de nosotros, para enfrentarnos con esta demanda y determinar en qué posición estamos cada uno de nosotros. Y termino con lo siguiente. Stephen Laxen citó lo siguiente, cito: si el evangelio que predicamos no exalta a Dios, magnifica a Cristo y humilla al hombre, entonces no es el evangelio. Fin de la cita. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? La iglesia hoy necesita menos gritos desaforados desde el púlpito y necesita más enseñanza clara y precisa que quite las capas de ignorancia espiritual. Por eso es necesario que los nombres de los hombres sean borrados para poder ver la gloria de Dios. Hoy día muchos creyentes, muchos cristianos le ponen más cuidado, más atención, más diligencia a los hombres, a los nombres de los hombres que hablan bien, que tienen un buen léxico, porque piensan que el hacerlo así, pues
está lleno de Dios. Hoy no quieren a gente que a veces tartamudean, que no se saben expresar, buscan nombres de hombres, pero si alguien busca esos nombres de hombres, usted no verá la gloria de Dios. La única manera de poder ver la gloria de Dios es que los nombres de esos hombres de que usted tiene acá en un pedestal, tírelos, y que sea Cristo el que ocupe el centro de su corazón. Hermanos, todos aquellos que tienen las miradas en estas cosas están descuidando la salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y que nos fue confirmada por los que oyeron. Solo el Evangelio, solo la Escritura nos puede quitar las capas de ignorancia espiritual. Charles Spurgeon citó lo siguiente, cito: hay apatía de todas partes. A nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o mentira. Un sermón es un sermón, sin importar su tema. Pero eso sí, entre más corto, mejor. Ya los cristianos, hoy muchos cristianos, pues no les son apáticos a la Escritura, son apáticos a la palabra de Dios. Ya nomás ven el reloj y ya creo que ya se tardó el predicador, ya tengo sueño, ya me quiero ir. Ojalá el predicador hoy no predique tan largo. Hay apatía en todas partes, porque a nadie le preocupa. A nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o es mentira. Por eso yo siempre le digo aquí, cuando llegue a su casa, no tire su Biblia. No, póngala en el lugar donde más tiempo usted se pasa. Y todo lo que hoy usted escuchó, yo le animo que llegue a su casa y lo estudie y lo compruebe. Que si lo que el predicador hoy le habló es verdad o es mentira. No esté como la religión popular que dice, bueno, es que si el cura lo dice, vamos a hacerlo, porque es el cura. Aquí no diga, bueno, si el pastor lo dice, pues hay que hacerlo, pues es el pastor. No. El pastor es un hombre. El pastor se puede equivocar. El pastor puede decir algo que no es. Y por eso, usted son mi ayuda, mis ojos. Lo que yo no puedo ver, usted lo puede mirar. Usted, pero tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. No me venga con otras cosas. Que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Porque es la palabra la que nos rige, la que nos guía y la que nos va marcando el paso. La palabra. Oramos. Padre, muchas gracias te damos. Gracias, Señor. Si no me pude dar a entender como tal yo quisiera, yo creo en la soberanía del Espíritu Santo. Porque lo que he hablado no fue mi palabra, fue tu palabra. Y yo sé que la palabra llegó al oído de todo aquel que tuvo a bien a escucharla. Pero sé también y estoy seguro que el Espíritu Santo del oído la lleva al corazón y encarna la palabra ahí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este lugar, en todo tiempo, sea tu palabra y nada más tu palabra. No queremos palabra de hombre.
Es necesario que los nombres de los hombres sean borrados para poder ver la gloria de Dios. Te alabo, Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Yo te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor, y bendigas a todos aquellos, Señor, que sé que me están mirando y escuchando a través de este medio, Señor. Que la palabra que hoy se ha dado, Señor, se ha compartido, el Espíritu Santo la esté sembrando, encarnando en sus corazones, Señor, y puedan vivir para Cristo solamente, Señor. Y que borren todo nombre de hombre, y que solamente Cristo esté reinando en nuestro corazón, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.